la gerencia forestal, el TUPA. No sé si tú lo has revisado, pero por ejemplo, si hablamos de denuncias, porque hay tanta vulnerabilidad en las concesiones, yo no podría hacer una denuncia anónima, porque el Estado te dice, ¿sabes qué? Primero paga y haz tu denuncia. Entonces no estamos salvaguardando la protección de estas personas, porque actividades ilegales hay, que estamos con castañeros. Ellos te firman todo y claro, lo hacen bajo la confianza de que tú eres el ingeniero, el que lo va a ayudar, el que lo va a acompañar. Corrupción también es aceptar un cargo para el cual no estoy preparado. Definitivamente. No puedo dirigir una oficina, un área, si no estoy preparado y no tenga la experiencia. Cuando ya te pones a pensar un poco en el sistema está tan corrupto y tan podrido, que dices, yo no puedo entrar a ese engranaje, ¿no? O te sales o eres parte del sistema, ¿no? Hola, bienvenidos a los podcasts de Ronald. Bueno, esta es una oportunidad para tratar un tema sobre la gestión forestal, y en esta oportunidad pues nos encontramos con una amiga profesional, muy buena persona, Bianca Collazos, quien es ingeniera forestal, es regente, ha trabajado en el sector público, ha trabajado en el sector privado, hoy en día tiene su empresa. Y de hecho es para nosotros un gusto poder tenerte acá y poder compartir un poco de tus experiencias y tal vez debatir algunas cosas que siempre hemos conversado en varios espacios. Bienvenida, Bianca. Gracias, Miguel. De verdad que muchas gracias. Es para mí un gusto poder compartir este espacio ya ante cámaras, ¿no? Porque siempre hemos tratado de compartir un poco nuestras experiencias y ver ciertas soluciones para ciertos problemas que hemos identificado, ¿no? Y nada, estoy feliz de estar aquí. En principio, mencionarte un poco de lo que hemos venido nosotros viendo como experiencia en RONAP, donde trabajamos mucho el tema de la gestión forestal. No soy, de hecho, el encargado del área forestal, pero sí conocemos un poco el tema. Y hemos visto, de hecho, que ha habido un proceso de cambio dentro de la gestión siempre. Hemos pasado de un INRENA, creo que ha sido, y ahora es gerencia forestal, y muchos hasta ahora vemos el tema de decir INRENA, una gerencia forestal, y seguimos atrás, así. Pero también hemos visto cómo estas gestiones creo que han ido evolucionando muy poco, digamos, o han ido evolucionando más para un sistema que no logra resolver, digamos, todo el problema que nos hemos estado en este tiempo. Y eso nos ha llevado, de hecho, a ver casos como, por ejemplo, el caso de que cuando es más un área de confianza, creo, porque entra un nuevo gerente o un nuevo director en su momento, y entra nueva gente, desconoce el tema de la gestión y volvemos a retroceder y tenemos problemas en cuanto a la emisión de las guías forestales, de los DEMAS, y nos ha pasado casi siempre que las guías forestales están saliendo, para el caso de castaña están saliendo en enero, en febrero aprobadas, y la castaña ya está en enero, en diciembre para transportarse desde Alerta, Tahuamano, todos los espacios, y nos crean problemas, y en el proceso comercial en que nosotros andamos, pues necesitamos guías para hacer el transporte cuanto antes porque tenemos que cumplir tiempos de entrega de producto. Entonces nos ha pasado eso, pero en ese proceso de evolución que te mencionaba también ha habido el tema de que hoy en día pues, los DEMAS se hacen para 3, 4, 5 años. Y de hecho han agilizado también este proceso de tener las guías. Creo que ya no se ven muchos problemas en cuanto a este tema de que las guías salgan a destiempo, pero también hay un tema de que este año se les ocurrió, creo que, hacer una inspección para que se emitan las guías, y no se inspeccionaron hasta abril, hasta mayo, y había castaña en almacenes y se habían quedado, o en Alcanto del Río, y había que transportarlos.
Y muchas de las empresas o mucha de la gente trae la castaña así, o porque se está malogrando, o porque alguien va a robárselas, entonces ya transportan sin guías y llegan a Maldonado, llegan a las plantas y luego recién se regularizan, porque también el proceso es muy lento, como te decía. Entonces, eso nos ha traído problemas en cuanto a la gestión, de hecho, forestal. ¿Cómo has visto el tema ahí? Sí, bueno, en realidad creo que hay varias aristas, ¿no? Tienes una autoridad regional que por un lado le falta presupuesto, ¿no? Y por otro lado, cuando ya lo tiene, no tiene la capacidad de ejecución, ¿no? Porque uno de los grandes problemas durante estos años han sido de que se han transferido las funciones, pero estas han sido transferidas sin el presupuesto requerido, ¿no? Entonces eso involucra no tener el número de personas necesarias para atender los servicios y tampoco hay la infraestructura requerida. Entonces, cuando he estado mucho más de cerca, he podido ver, por ejemplo, de que no habían equipos informáticos. Por otro lado, también este tema que mencionas del personal volátil, ¿no? Que no consolida la institucionalidad forestal que se necesita, ¿no? El hecho de encontrar personas preparadas y que puedan estar en el tiempo, porque uno hace distintos trámites y te encuentras con personas que recién están aprendiendo y eso te implica costos operativos, ¿no? Tener parado un carro cargado un día, creo que no hay idea de lo que puede costar eso, ¿no? Entonces, hay infinidad de problemas en el proceso que significa al final dinero perdido, ¿no? Creo que si hubiera una política clara desde ver la priorización de presupuestos, desde comenzar a visionar la capacidad operativa de ejecución para poder atender los servicios en el tiempo establecido y más allá de pagar favores políticos, creo que podríamos pensar en una mejor gestión forestal, ¿no? Y lamentablemente esas aristas finalmente le cobran al usuario, ¿no? O sea, al castañero, al concesionario, porque a veces nos inventamos ciertos procedimientos que no están avalados necesariamente por la ley. Y muchas veces el Estado, en vez de promover, es muy sancionador, muy fiscalizador, muy desmotivador, ¿no? Cuando debería ser lo contrario, ¿no? Pero por otro lado, veo también personas del Estado que tratan de hacer lo mejor que pueden, ¿no? De facilitar los procedimientos, pero te encuentras con una gama de variables, ¿no? Que te juegan en contra y pocas veces a favor. Nosotros hemos pensado, de hecho, muchas veces en que tenemos un problema, creo, ahí de desidentificación de la gente profesional que sale de la universidad, del campo. Mucha gente, hijos no solo de castañeros, madereros, gente de Madre de Dios que sale. Hay un tema de no vincularse con su realidad, con temas que de repente podrían dar solución. Entonces han pasado, por ejemplo, varias generaciones de profesionales y yo me acuerdo claramente, alguna vez decían, oye, todos los que egresaban de la UNSAC, porque eran los primeros forestales, ya habían topado todas las instituciones donde estaban los vinculados a estas áreas, ¿no? Y entonces cuando salieron de la UNAMA dijeron, oye, ahora los UNAMA van a entrar y van a reemplazar a los de la UNSAC. Y creo que alguien en algún momento entró y generó esto. Entraron nuevos y entraron los UNAMA, empezaron a trabajar seguramente en las oficinas de aquí y en las garitas también de aquí de control hacia el Tahuamano, me acuerdo. Y entonces, yo particularmente pienso, porque hemos visto que no ha pasado nada, porque finalmente han entrado los nuevos profesionales, pero no hemos sentido un cambio desde el campo.
Entonces hemos visto que simplemente se han seguido, digamos, los mismos libretos. El que trabaja en oficina trabaja de la misma forma, la atención muchas veces no es buena porque llega el concesionario, el beneficiario ahí, y si está mal peinado, mal vestido, bueno, al final, o es que alguien en vez de darle solución al problema en la oficina, pues yo no sé ahorita, pero vete a otro lugar, y en vez de brindarle solución. Lo mismo ha pasado en las garitas. Y se sabe, por ejemplo, hay comentarios, y nosotros hemos visto, digamos, es que, al menos en su tiempo, en su momento, en la dirección forestal, creo que en ese tiempo, o sea, es decir, y no había presupuestos, los técnicos pues cobraban una vez cada 3 meses o una vez, entonces decían cómo esos técnicos pueden vivir y estar en las garitas, en los controles allá, y cómo pueden sobrevivir y tener motos o sea, y se comenta en campo, siempre se ha comentado el tema, y no había el cambio que te decía del profesional, de la gente. O sea, hay un problema, creo, en educación, o hay un problema en la gente, en el técnico, de identificarse, que se ciñe nomás ya al sistema y que finalmente no se está haciendo ese cambio. Sí. Bueno, de hecho, yo soy muy promotora de la juventud, pero la juventud tiene que prepararse. No podemos pretender asumir cargos saliendo de la universidad, porque en la universidad nos dan lo mínimo para ser forestales. Yo recuerdo que cuando estaba en 8º ciclo, yo no sabía todavía de qué se trataba el tema forestal. Y decidí trabajar en un aserradero para entenderlo. Y comencé a ir a bosque, y comencé a ir a planta. Terminé y todavía estaba preguntándome cuál era el objetivo de la ingeniería forestal. Entonces, tenemos acá dispositivos legales como, por ejemplo, la regencia, que es la nueva figura, ¿no? Donde te piden experiencia, ¿no? Y además la Autoridad Nacional ofrece un curso como en el que te actualiza respecto a todo este bloque normativo para que puedas regentar. Pero eso va acompañado, ese curso va acompañado de la experiencia que tienes en el sector. Entonces, ahí hay un desbalance, porque estás como regente con un poco más de preparación, pero te encuentras también con un equipo técnico dentro de las oficinas que no tiene la suficiente preparación, que necesita prepararse un poco más. Ese choque no se está visualizando desde la cabeza. Y creo que ahí también es el problema, porque creo que nuestras autoridades van sobre la marcha y no se están posicionando y visionando respecto a lo que queremos como sector forestal, ¿no? Entonces van saliendo los problemas, van solucionando y como tú dices, viene, entra uno, sigue con lo mismo. Y el tema de lo que mencionabas, ¿no? Como técnicos que no cobraban 6 meses, querían seguir trabajando y los veías bien. Bueno, ya hemos visto hace no mucho el caso de los hostiles, más o menos de cómo esto operaba, ¿no? Y entiendo que también en ese proceso el cómo el Estado se moderniza digitalmente para transparentar sus procesos es un reto que no está interesando a nivel regional, ¿no? Entonces, si tuviéramos lo que tú me comentabas, trazabilidad, o sea, qué importante para nosotros como asociación es la trazabilidad de nuestros productos. Yo tengo que saber de dónde viene y a dónde va. Más o menos así debería pensarse con todos los procesos documentarios también en la autoridad, ¿no? Que alguien sepa en qué estado está su documentación, quién lo tiene, quién lo evalúa, ¿no? Porque también en el proceso se generan procedimientos no contemplados.
El documento de gestión que tiene ahorita nada más la gerencia forestal, el TUPA, no sé si tú lo has revisado, pero por ejemplo, si hablamos de denuncias, porque hay tanta vulnerabilidad en las concesiones, yo no podría hacer una denuncia anónima. ¿Tú sabías eso? Hace tiempo sí. No Hace tiempo no puedes. puedes. Ya, ¿por qué? Porque el Estado te dice, ¿sabes qué? Primero paga y haz tu denuncia, ¿no? Pero ¿dónde estamos salvaguardando el derecho, por ejemplo, de los ambientalistas, ¿no? Que también están muy alertas con esto. Entonces, no estamos salvaguardando la protección de estas personas porque actividades ilegales hay, demasiadas, y no se habla mucho. Las concesiones forestales, muchas de ellas, que se hablan entre lo bajo, entre los que nos conocemos, están siendo invadidas por cocaleros bolivianos, ¿no? ¿Qué están haciendo nuestras autoridades frente a eso? Porque eso involucra también el no cumplimiento de obligaciones de parte de los titulares. Si yo fuera afectada como titular por actividades como minería ilegal, por invasiones, por narcotráfico, ya no sé si denunciar realmente porque el Estado no está dando la seguridad necesaria. Realmente es más fácil ser delincuente que alguien que quiere hacer las cosas bien, por donde lo veas, ¿no? Entonces, yo identifico de que la transparencia, la digitalización, ¿no? Son dos temas muy importantes para avanzar en el sector. Me parece muy, muy alentador de que, por ejemplo, el CERFOR, a través de los aplicativos, ¿no? Ya manejan el tema de las guías con el sistema de emisión de guías electrónicas. Entonces ya no se esté manejando el tema de que guarda un poco de volumen, ¿no? Ya está siendo controlado, cualquier cambio tienen que pedir autorización. Claro, de alguna manera todavía engorroso, pero ya como que se están dando esos pequeños saltos, ¿no? Otro tema también que significa una gran debilidad es el tema de fortalecimiento de capacidades. Necesitamos generar capacidades, pero hay que tener el interés también, porque hablamos tanto de corrupción, por ejemplo, de recibir dinero, pero yo escuchaba y estoy muy de acuerdo cuando alguien decía, corrupción también es aceptar un cargo para el cual no estoy preparado. Definitivamente. No puedo dirigir una oficina, un área, si no estoy preparado y no tenga la experiencia para eso, ¿no? Y en nuestro sector forestal, pues necesitamos forestales que hayan chambeado, que sepan de qué se trata, por lo menos tener idea, porque la verdad que eso repercute en toda la cadena productiva, en toda, ¿no? Y eso también ahí nos llama también la atención a nosotros como ciudadanos, ¿no? Tú que comentabas, por ejemplo, no podemos hacer las cosas bien sin pensar en política. Y yo te pregunto a ti, ¿qué es hacer política? De hecho, no, de hecho que sí, en realidad es participar en nuestra realidad, ¿no? Empezar a trabajar sobre este contexto en el cual a veces nos quedamos en casa y nos encerramos y no opinamos, no aparecemos, no decimos nuestra experiencia y no le aportamos a la sociedad, de verdad. Y sí, hemos hablado de estos temas en algún momento y de verdad con gente, digamos, que tenga este conocimiento, estas ganas de hacer mejor las cosas, de aportarle a la región, de conservar un poco mejor los bosques. Son gente que debe salir al frente y empezar a hablar y empezar a generar ideas de soluciones, empezar a articular entre la gente, empezar a participar y de hecho a generar, digamos, como que la motivación en otros que quieren entrarle de repente y que necesitan ese espacio, pero necesitan no solamente de 1, 2, 3, sino de mucho más. Pero creo que el cambio está por nosotros.
por los que estamos ahorita hablando acá, por los que están afuera, o por los que también saben, pero que se quedan callados. O sea, hay, de hecho, una oportunidad, hay una necesidad, porque al paso en que vamos, o sea, no cambia nada y más empeoran las cosas. Entonces, te diría que es desmotivante en algunos momentos porque puedes sentirte solo y dices, ya no le entro esto más, ¿no? O sea, no voy, mejor me ciño al sistema o lo que hacen todos los demás también lo hago yo. Puedo vivir tranquilo sin que nadie me esté molestando o nadie me haga caso de repente. Sí. Entonces, ahí creo que se necesita esa participación, ¿no? Pero has tocado algunos puntitos que sí, de hecho, a nosotros, por ejemplo, nos ha hecho, digamos, pensar que las cosas iban mejor en cuanto a el manejo forestal y en cuanto a la castaña y a la madera. Y tenemos muchos problemas en campo justamente con este cambio hacia la regencia. Y te cuento las experiencias, digamos, parte de lo que tenemos hoy en día es que pensamos, por ejemplo, que todos los técnicos forestales, creo que eran asistentes, yo no me acuerdo, hace tiempo cuando se sacaban los permisos para madera, y que hay un montón de ellos hoy día regentes. Y lo que hemos visto, por ejemplo, es que simplemente cambiaron de nombre y pasaron a ser hoy día regentes y siguen operando de la misma forma que antes lo hacían, ¿ya? Y ahí creo que se ve un poco más de la ética, de los principios, de los valores, creo ya, porque no has cambiado, simplemente eres el que eras antes y tienes hoy solamente tienes un título diferente o un nombre diferente nada más, creo, porque tenemos problemas en castaña y con gente como castañeros, de hecho, que saben qué están haciendo, pero que se pasan de inocentes, porque son también responsables de lo que pasa en campo, y de gente técnica que sabe lo que está haciendo y por eso es que mide cosas que hace. Por ejemplo, cuando hacen un contrato para un regente, por ejemplo, los regentes para el caso de la castaña pensamos que son muy caros y la peleamos cuando se estaba implementando y trabajando el tema de la ley forestal y queríamos diferenciar entre lo que era regentar una concesión y regentar una concesión castañera y una concesión maderera, que era de, 15.000, 20.000, 100.000 hectáreas, yo no sé, pero en castaña son 700, 800 hectáreas, ¿no? Y que hoy en día el castañero tiene que pagar 15.000, 20.000 soles por regentar, porque alguien lo regente, y luego porque el regente, en muchos de los casos, quiere hacerse responsable solamente de generar documentación legal, y de ahí el tema operativo en campo yo no lo veo, y ya contrátate a otro. ¿Ya? Y eso ya no es mi responsabilidad, yo me desvinculo con este contrato. Y los que agarran todo el contrato no llegan a campo, van una vez, 2 veces y hacen mañas y artimañas para que ellos no salgan inocentes. Cuando en realidad el tema de la regencia la vimos, y seguramente lo conocen más ustedes, digamos ahí, de que son tan responsables como los castañeros a la hora de generar este permiso o esta autorización. Y hoy en día no se ha visto mucho el cambio, más bien creo en realidad, y lo hemos visto en campo hablando con socios castañeros, es que hoy día los regentes se han hecho más plata que antes, en realidad. Yo no sé por qué, lo vemos desde ahí, y hay un gran divorcio entre esa parte técnica y esa parte productiva en campo. O sea, no hemos logrado conectar. Ahí hay un tema que todavía hay una falencia, hay un vacío que no se ha logrado hacer ahí. Y en cuanto a la digitalización, en RONAP hemos avanzado, y tenemos hoy día trabajando el tema de la trazabilidad y creemos que es una gran oportunidad, incluso vincularlo a la inteligencia artificial, tantas cosas que se pueden hacer, pero hay un tema ahí. Vamos lento porque somos, digamos, como que el tema que se vincula un poco a los Sinfor. Hemos tenido reuniones con Sinfor porque ya tiene un aplicativo, tiene plataforma, igual Serfor, ¿no? Y que como asociación hemos ido también haciendo lo nuestro en campo. Ahora creo que nos falta unirlo, pero también nos falta la sinergia con la gerencia forestal, porque ahí hay un tema. Hay un tema bien que uniéndonos, de hecho, incluso hasta con la fiscalía y con la policía, podríamos generar toda una unidad bien fuerte. Pero creo que por un tema del mismo sistema y cómo opera tantos años, no, y por el tema de conocimiento, supongo yo, y capacidad ahí en el liderazgo, es que no logramos sentarnos y hablar de un tema que podría dar mejores soluciones en campo. ¿Ya? Sí. Y luego sobre el otro tema de invasiones, en castaña hace rato nos invaden
no solamente los mismos castañeros que se hacen autoinvadir cuando parcelan sus castañales y los venden, cosa que es ilegal, o sea, para no decir que un castañero es inocente, Sí. ¿ya? Que las parcelan y que las venden y que hoy día hay, esos casos están bien, y nosotros lo hemos ubicado es en La Novia, por ejemplo, 20, 30 hectáreas de maíz en concesiones castañeras que nunca han sido sancionadas hasta ahora y que el concesionario ya murió, el concesionario titular, o ya le vale, como nunca lo han sancionado, yo ya hice mi venta, ya no hay problema, y hay invasión por esos temas en cuanto a agricultura migratoria, pero en las últimas salidas a campo que se han hecho con la red de monitoreo y con RONAP en sus concesiones, sobrevolando los drones hemos encontrado invasión por cocaleros, de hecho, y te diría, la franja del río Manuripi está invadida por coca, ¿ya? Y para qué decir hacia el Movimano, también. Y la policía ni nadie lo ve, digamos, nadie lo ve, ¿ya? Pero todos están metidos y todos saben que está ahí. Y de hecho hemos visto, creo que algún operativo que ya encontró a uno de estos procesadores en algún lugar, he visto en la noticia, pero es como cuando nos sentamos a hablar todos los castañeros y dicen, oye, esa es una muestra para que nadie diga nada más y están trabajando. Y de hecho, se sabe de nombres que no son, digamos, de nombres de quiénes son los que están metidos en todo el tema y cobrando y dejando pasar a la gente y están metidos todos ahí. Es decir, y hace mucho tiempo, de hecho, vemos también todo el tema del contrabando de castaño y la introducción desde Bolivia y que pasa por zonas que sabemos que pasan y hay gente que ve pasar esa castaña, autoridades que ven pasar esa castaña y castañeros que venden sus guías para nacionalizar esa castaña y empresas que compran guías y que compran esa castaña para nacionalizar las peruanas. Es decir, está mezclado todo el sistema. Entonces, de hecho que el tema es muy grande, pero lo tocaste en un momento, de hecho, y te decía esto porque también desde donde tú lo ves, es decir, es un tema no solo para tratarlo, sino para presentar soluciones a este caso, ¿no? Sí, bueno, de hecho se tiene que desvestir también, ¿no? Y creo que como bien dices, todos saben, pero nadie lo dice, ¿no? Yo no sé hasta qué punto se han tratado estos temas, ¿no? Cuando hablamos de monitoreo, vigilancia, hay una mesa de control regional que debería funcionar, debería tener plata para poder funcionar, porque efectivamente pasa a vista y paciencia, pero no hacen nada. O sea, imagínate, tú siendo un vecino de un castañero no lo vas a decir, porque si estás viendo que todas las autoridades están viéndolo. O sea, es un riesgo también a la seguridad, pero definitivamente también hay un tema de roles. No se están cumpliendo los roles y quizás porque hay una ciudadanía muy pasiva, ¿no? Tienes una ciudadanía comprometida en ese tema ilegal, pero también tienes una ciudadanía de que quiere que se haga bien las cosas, pero como dices, no está viendo la identidad suficiente como para salir, afrontar retos, tomar decisiones y hacerle frente a estas actividades. Pero es que cuando ya te pones a pensar un poco en el sistema está tan corrupto y tan podrido, que dices, yo no puedo entrar a ese engranaje, ¿no? O te sales o eres parte del sistema, ¿no? Entonces, como bien dices, se necesita de mucha educación, ¿no? Mucha cultura. El hecho de trabajar con la juventud, justo venía preguntándome yo hace unos días, trabajar con la juventud. Tenemos que partir de la niñez. Y es que estamos creando un círculo vicioso de padres desamorados, de padres que abandonan a sus hijos y tienes niños violentos, no les interesa estudiar, incrementa la delincuencia. Estas actividades son un espacio para ese tipo de personas. Entonces, no estamos generando, no estamos atacando con el tema de educación. Creo que el tema de educación debería estar tan fuerte para poder comenzar a hacer siembra, ¿no? Pero no podemos hacer siembra cuando la inversión del Estado hacia la educación no es la que se espera.
¿Cuántos niños se quedan todos los años sin estudiar porque no hay suficientes escuelas? Empecemos por ahí también. O sea, si tú te das cuenta, hablamos de un tema económico que finalmente aterriza en un tema educacional. Entonces, algunos tienen la posibilidad de poder llevarles a un colegio privado. Pero ¿qué está pasando con las instituciones públicas? Con los colegios públicos. Realmente, si habrían colegios públicos, también llamaría a pensar en poner a tu hijo a un colegio público. Está viendo la calidad que se necesita. Y ahí también hay un tema reflexivo, porque te vas hacia el Congreso, ¿no? Cuando quieres volver rigurosos ciertos procesos, por ejemplo, de evaluación para los maestros, te encuentras de que Es lo que magisterial. ¿no? Entonces no puede ser, ¿no? Te das cuenta que todo se va armando para no funcionar. Sí. Y te das cuenta que ya lo regional es todo. Está desde nuestra cabeza, desde nuestro Congreso, nuestro presidente, nuestro gobernador regional, ¿no? Nuestra misma gente, tu vecino con el que conversas, que no necesariamente comparte lo mismo, pero van en distintos caminos, ¿no? Entonces creo que hay un punto muy importante que es el tema de educación. Sí, definitivamente. Mira, siempre, y no sé si es que entre al tema, pero creo que mucho de lo que uno ha vivido en campo hace empatizar mucho con la realidad que hoy existe también. Es decir, si salimos de campo, deberíamos tener presente siempre nuestras raíces, de dónde venimos, para poder que lo que hemos conseguido en conocimiento y técnico debería tener un impacto en campo sobre los que están atrás. Tu vecino, tu amigo alguna vez que quería la misma oportunidad que tú, que de repente tuviste, o de que él no la aprovechó, ¿ya? Uh-huh. Entonces, deberíamos tener un regreso a campo como compromiso, creo. ¿Por qué te diría? Porque hoy en día tú vas por la carretera y tú vas a ver a la gente, niños caminando 2 kilómetros, 1 kilómetro en esa calor para ir a estudiar al colegio, y luego en la tarde, bueno, en la mañana no hace tanta calor, pero en la tarde ya hace esa calor de la una, así. ¿Ya? Y estamos hablando solamente de campo, porque de hecho también eso pasa por acá. De hecho tú vas hacia el colegio, el que está para la salida a, ¿cómo se llama? Cusco, el colegio Pastora. Ya, esos niños yo los veo en calor caminando de ahí y vienen de acá. Y hay muchos que cruzan el puente en esa calor. Sí. ¿Ya? Y mire el sacrificio, o ni siquiera ellos saben por qué están yendo, en realidad, porque al final de la escuela tú no sabes ni siquiera qué vas a estudiar. Uh-huh. Y cuando entras a la carrera, si tú misma dices, ¿no? Estudias la carrera y al final no sabes todavía para qué estás estudiando eso. Sí. ¿Ya? Pero hemos visto las diferencias que existen cuando los niños o los jóvenes salen de campo a los niños que están aquí y que han estudiado en colegios privados y que sus papás ya son reconocidos porque trabajan en algún lugar, son gerentes. Y he visto casos donde el niño que hizo todo este recorrido llega ahí y está trabajando unos 3 meses, me acuerdo de un amigo, y lo sacan porque el hijo de otro tipo que era conocido, entraba en el puesto. Y él mismo me lo contó y yo siento toda esa empatía y decimos, oye, hay una necesidad de llegar a campo, trabajar bien para que las oportunidades se den para todos. De hecho, y hay que generar empatía como para poder ponernos en su posición y desde donde tenemos la capacidad y los espacios ganados y conociéndole, teniendo la experiencia, empezar a generar estos cambios. De hecho, ya hablamos mucho del tema político y de la participación que deberíamos tener todos aquellos que ya estamos metidos en el contexto, digamos, aquí. Entonces, me hacía recordar ese tema porque tendríamos que llegar utópicamente a ese momento, ¿no? Pero desde por sí, ya la educación es muy, digamos, no tanto en pobre en realidad, porque pero es precaria. Pero sí precaria. Y luego el otro problema es que, y lo hemos visto en campo, la gente, y hasta ahorita hay muy poco de educación financiera. Entonces, y el tema del inmediatismo, estamos acostumbrados al inmediatismo. Entonces,
te pagan algo y al toque lo gastas en el cumpleaños, en la moto, y no has analizado en realidad cuál debería darte la inversión y el retorno y toda esa cosa, y nos lleva a entender, por ejemplo, a ver, en castaña, el castañero, cuando lo sancionan, recién él se alerta. Uy, sí, me sancionaron. Pero él sabía que tenía que ir a vigilar que no te tumben el semillero, sino lo dejó en confianza para que el tercerista, que es el cortador, tumbe todo lo que quiera. Y como el tercerista no va a salir sancionado, no hay problema. Ya él se entera después. Pero él es consciente, él sabe su responsabilidad. Porque pasa que cuando Sinfor les va, por ejemplo, a hacer su inspección, él no sabe que tiene que estar sus linderos hechos. Está en el documento, firma el contrato, pero él ni enterado. No ha leído nunca su contrato. Y entonces viene a la oficina y dice, oye, ay, y le ayudamos en preparar el documento en ese momento y todo el tema recién en ese momento. Y estamos dejando muchas veces a los castañeros como inocentes, que no saben el tema, que son pobres, que en realidad no pasa eso, lo que pasa es el desconocimiento y falta de educación, y luego la participación de sus hijos también, porque hay un tema ahí de que como a él no le van a sancionar no hay problema, y si es que él se tumba los árboles, que se tumbe esa madera, ¿no? Y pasa como si fuera inocente, le van a agarrar a mi papá, pero no a mí. Entonces, Sí, claro. todo un tema ahí vinculado mucho a educación. Sí, ahí me has hecho acordar a una jefa que tenía, que ella de manera muy pintoresca decía, no hay esa educación financiera. Entonces agarran, meten la mano en su bolsillo, dice, tengo plata, ya, ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya, saca todo y lo gasta. Al día siguiente, no tengo, entonces es como que para su día a día y no hay ese análisis de que necesito distribuir equitativamente en el tiempo, ¿no? Ver un poco su análisis de ingresos versus sus gastos, ¿no? Y la inmediatez con la que la quieren, ¿no? Yo ahorita necesito para esto y ya, no importa, ¿no? Y ahí hablabas, por ejemplo, de las responsabilidades. Igual sucede de que tienes castañeros inocentes, ¿no? Porque efectivamente a nosotros desde hace 3 años que estamos con castañeros, ellos te firman todo. Ajá. Te firman todo y claro, lo hacen bajo la confianza de que tú eres el ingeniero, el que lo va a ayudar, el que lo va a acompañar, ¿no? Entonces, si tú le dices firma aquí, él firma. Él firma. Entonces, dentro de todo esto te encuentras con personas malintencionadas que efectivamente buscan salirse siempre libres de culpabilidad. Y la idea de la figura, de la regencia, era un poco reducir ese divorcio que había entre el consultor que hacía el expediente y el concesionario, ¿no? Era un poco como para decir, ya, tú me vas a asesorar, pero vas a tener también responsabilidad solidaria sobre lo que pasa en el área. Pero tienes también, desde esos malos regentes, tienes hasta los malos castañeros, porque de alguna manera el regente trata de hacer su trabajo, pero el castañero está tratando de sacarle la vuelta. Y por otro lado está ofreciendo su madera, entonces cuando te vas ya no está la madera, ya se vendió, la vendió por debajo. Y tienes un tercer escenario en el que también se unen para hacer lo malo, ¿no? Porque ahora para digamos, vender guía, tiene que saberlo el regente. Definitivamente tiene que saberlo el regente. Ya no es algo de solo el titular, ¿no? O también puedes tener otra variable de que solo sea el regente, ¿no? El que esté beneficiándose con la venta de guías. Y eso también nos lleva a un análisis sobre el tema de rendimientos, el tema de porcentajes. ¿Y por qué hablo de rendimientos? Porque actualmente hablamos de un 52%, ¿no? Establecido por la autoridad. Que quiere decir que tú tienes 1 metro cúbico de madera rolliza. En 1 metro cúbico de madera rolliza tú tienes 220 pies tablares, ¿no? Eso, de acuerdo a mi experiencia, no sucede.
no sucede. Entonces, tienes ahí, en lo que a mí me tomó trabajar en un aserradero para despachar madera aserrada de una misma fuente de origen, a nosotros nos sobraba un montón de guía. Y es ese volumen el que aprovechan los ilegales para sacar madera de otro lado y sustentarla legalmente. He ahí un detalle, ¿no? Ahora los libros de operaciones tratan de recoger esa información, pero ahí volvemos a lo digital, porque no sé cómo esté la autoridad procesando la información de los libros de operaciones, porque la ley dice que si tú eres concesionario y sacas madera, al mes me tienes que informar. ¿La autoridad le llega la información en principio? Sí, no sabemos. Y si le llega, ¿la está procesando? Sí, no sabemos. O sea, ¿de qué manera también la autoridad reporta su información? Porque si tú no tienes data, no puedes tomar decisiones. Y eso es justamente un detalle cuando hablamos de presupuesto. Ya, siempre decimos, no, es que no hay presupuesto. Ya, pero ¿cómo vas a saber presupuesto? Vas a saber de qué cantidad de presupuesto necesitas si no sabes cuántos servicios atiendes, cuánto tiempo te toma, cuánto cuesta en términos de mano de obra, ¿no? Entonces, desde el tiempo que tú elaboras un informe hasta el tiempo que destinas a una persona para ir a campo. No hay costo. No hay costos, no hay data. Y ahí está el tema financiero. Y es que no se está viendo de esa manera y la institución tiene que ser manejada con ese tema de cultura financiera. Porque también estás manejando personal y estás prestando servicios. Estás prestando servicios y tienes que ser eficiente, tienes que presupuestar, ¿no? Tienes que ser ejecutivo y decisor, pero si no hay información, ahorita con el tema de los libros de operaciones, entiendo que la autoridad nacional con los libros electrónicos pueden tener la data, pero ya hemos dado un paso con los libros de operaciones. Ahora que funcione o no funcione es otro tema, pero ya está dada la ley y ahorita todavía estamos en la parte manual, ¿no? No se está procesando la data. Eso es una gran debilidad. Pero también desde la mirada del castañero, cuando hablabas de empatía, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en la gerencia con castañeros que les reportaban que tenían un documento, porque también les entregan, mira, toma, ya tienes una deuda coactiva que los Infor, ¿no? Te está persiguiendo, y tiene un documento que no lo entiende. Estamos hablando de personas de 80, 70 años, y todo es técnico, y no lo entienden, y no saben qué hacer, y ya les congelaron las cuentas, ¿no? Y no saben a quién ir, preguntan acá, preguntan allá. Entonces, también es un llamado también a la autoridad, porque creo que no estamos analizando el público que tenemos. O sea, tienes por un lado las concesiones forestales que de alguna manera se manejan como empresas, ¿no? Pero tienes también por otro lado un bloque grande. Estamos hablando de ¿cuántos concesionarios serán? Entre 1.200 y 1.500. Ya. 1.500 personas ya con edad avanzada. ¿En cuánto porcentaje? El 70% de ellos serán adultos mayores. Mínimo, ¿no? Entonces, ¿y qué está haciendo el Estado para prestar asistencia técnica también? Porque ellos necesitan. Yo pienso que la inversión también de promoción del Estado debería ir por ese lado, en el sentido de poder asistir a un concesionario porque no lo sabe hacer, o sea, no está preparado. Él lo único que sabe es ir a recolectar su castaña cuando le toca y venderlo. Pero administrarlo se necesita de apoyo. Y no siempre está el regente, porque está el castañero que solo aprovecha castaña, pero también está el castañero que aprovecha ambos productos, madera, castaña. Y por ahí por lo menos tienes la figura del regente,
que en teoría te debería acompañar. Teoría. ¿No? En teoría. Muy teoría. Claro. ¿Y qué pasa con los castañeros que solo aprovechan madera? Que además están siendo invadidos, que denuncian, que no saben a quién hacerlo y que además tengo que pagar para denunciar. O sea, es desmotivador, totalmente desmotivador. Y yo pensaba como darme un tiempo para ver lo del Tupa, porque son procedimientos que incluso vulneran nuestros derechos constitucionalmente, ¿no? No puede ser que sea mucho más fácil ser ilegal, ser mucho más fácil ser invasor, ¿no? Porque no te va a pasar nada, pues. Pero sí te va a costar a ti hacer las denuncias, tú tienes que dar la cara ante el Estado, y si no denuncias también. Y hay que pensar de que se necesita plata para vigilar un área, hacer tus linderos, hacer tus patrullajes. Y realmente la actividad castañera está dando para vivir todo el año un castañero. Le da para sobrevivir todo el año como para que el castañero diga me quedo en mi concesión, la cuido, trato de denunciar de manera oportuna. ¿Está dando muchos casos? No. Lo que hacen los castañeros es estar un tiempo, aprovechan, se van, el área queda vulnerable porque tienen que hacer otros oficios, ¿no? O depender de los hijos, que también es otra gran tarea que yo ahí te felicito porque están trabajando con el relevo generacional, ¿no? Que también se va a necesitar de muchas capacidades, ¿no? Y de mucho compromiso de los hijos de comenzar a asumir los compromisos que los padres han asumido con el Estado, porque recordemos que de alguna manera son contratos que uno tiene con el Estado por cierto tiempo, pero para el caso de los castañeros son heredables, ¿no? Creo que hay un legado importante ahí que no se está viendo, pero siento también el abandono del Estado. O sea, siento que el Estado no está llegando de manera eficiente y oportuna, y es porque no lo estamos visualizando. No estamos visualizando cuántas personas ancianas en la gerencia buscando un apoyo para que le digan qué tiene que hacer con ese pedazo de papel. Ahora, definitivamente, por otro lado, tú dices, sí, los contratos con los regentes son caros. Sí, son caros porque uno, tienes responsabilidad, gastas en personal, ¿no? Porque no es que solo regentes a uno, muchos regentes tienen varios, tendrán sus equipos, genera costos. Pero eso es al inicio, porque una cosa es hacer el inventario, ¿no? Que genera costos, y otra cosa es la implementación, que significa de que tú tienes que tener un personal en campo. O sea, imagínate lo costoso. Es costoso realmente. Y cuando hablamos de castañeros, por ejemplo, con pequeñas áreas, pero con pocos metros cúbicos que sacar, claro, no te voy a negar de que algunos buscarán aprovecharse, ¿no? Pero debería ver también de alguna forma, y esto es muy personal, de que el Estado, ya que recibe la información del regente, pueda generar ciertos incentivos también al regente para que el regente no termine de formular el expediente y renuncie, que es lo que está pasando, ¿no? Ya presenté, salió tu resolución y renuncio. Y la implementación, nos olvidamos. Entonces, ahí los abandonamos también. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cuánto tiempo mínimo? El Estado está calculando también cuánto realmente cuesta regentar, y eso le sale realmente al castañero, bueno, también de pensarlo, ¿no? Pero también me hacían una pregunta, ¿no? Oye, ¿tú estás de acuerdo con sacar madera de concesiones castañeras? Yo diría, fácilmente alguien podría decir que sí o que no. Pero yo todavía me encuentro en el limbo,
de poder responder esa pregunta. Porque por un lado, tú tienes gente que aprovecha castaña y que no le alcanza y va a tener que ver otros productos de donde le generen ingresos y va a voltear a la madera, que de por cierto ya cada vez hay menos, ¿no? Pero, ¿y qué otra actividad va a seguir? ¿Venta de lotes? Porque va a necesitar más plata cada vez. Y tienes dos extremos. Tienes la gente que de alguna manera trata de cubrir sus necesidades, pero tienes también gente de que busca más, ¿no? Va a buscar más y la afectación al final va a ser mayor y no hay sanciones claras y no hay vigilancia y no hay efectividad en la operatividad cuando hay estos delitos, ¿no? De hecho, sí, mira, yo te cuento los casos y esto es real. El castañero, yo no sé, o sea, hay un tema ahí bien difícil de trabajar, yo creo. O sea, no hay presupuesto para indicadores que no sean prácticos, tangibles, ¿ya? Pero hay castañeros que no conocen a su regente. Es increíble que el técnico nunca llegó a su castañal, pero están regentados, tienen su guía, sí es tal, o aquel que conoce, pero su técnico nunca llegó, o llegó una vez. Entonces el costo ya no es tanto. ¿Ya? Digamos que la chamba no está bien hecha también, de hecho. O sea, claro que hay regentes también que sí trabajan bien, pero creo en realidad que es un porcentaje muy mínimo en verdad. Pues te decía, se ha cambiado nada más el título y los que pasaron de ser consultores, asesores, pasaron a ser regentes. O sea, ahí creo que sí hay, pero también de hecho hay una complicidad ahí. Puede ser inocencia, puede ser mucha confianza que existe, o una necesidad de dinero. Ahora también se vincula un tema de la castaña en trabajo familiar. Los hijos con sus familias todavía viven en la casa del papá y dependen de la castaña. O sea, no se ha logrado independizar, ese es un problema, porque tengo varios socios que aún todavía mantienen a sus nietos, o el castañal se divide en 6 pedazos. Solamente entre los varones, porque hay mucho machismo todavía, ¿no? Y solamente los varones tienen derechos, y esos de ahí son unos irresponsables totales porque solamente van, trabajan, toman, gastan la plata y ya están pensando en la madera o están pensando en la chacra y ya está. O sea, hay una chamba desde más adentro hecho, más al fondo en educación, en salud mental, un montón de chamba que hacer, de hecho, ahí. O sea, hay que reconocerlo desde ambas partes. Creo que la situación está más en proponer soluciones. Otra cosa es que hay que tener autoridades que tengan una visión mucho más amplia del desarrollo de la misma región y que de hecho no debemos nosotros apartarnos de esas soluciones, más bien debemos aportar y contribuir hacia eso, ¿no? Ahora, en estos casos, de hecho, hemos visto todo este tema nos lleva a cosas que, digamos, que de repente no son vinculadas directamente, pero hemos tenido experiencias, por ejemplo, de que la consulta sería, o sea, es decir, si el policía tiene algún conocimiento, derecho, deber de revisarte una guía de castaña y saber, y tiene todo eso de ahí para decirte, oye, te decomiso la castaña, o no te voy a dejar pasar, o pasa ahora, ¿no? ¿Por qué te diría? Porque sí hay un tema que justamente quería consultarte ahí, o a ver qué tal tu experiencia, pero, por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia personal, yo hace como 10 años, y la experiencia de todos los forestales que han estado trabajando, y los practicantes que han estado trabajando en RONAP, es que para el trámite de guía tú vas a Alerta, creo que ahora ya tiene una base Alerta más bien, creo ya, pero sí, paras el carro ahí, te la llevas a Iberia, el trámite de la guía es allá, y allá la secretaria si tiene tiempo y no salió a almorzar y llegó a la hora, te atiende, y encima se va el sistema y te hacen parar ese día y el carro te espera y el carro no te cobra ese día más y todo un tema ya. Pero también hay todo un sistema operando dentro de la policía. Porque, por ejemplo, nosotros venimos en el carro trayendo la castaña y sabes que en la puerta, en la entrada de Chiringayo, hay un carro que te va a parar. Y te va a revisar las guías y se va a subir al carro y te va a contar las barricas como si fuera el ingeniero forestal, ¿no? Y si ese no te para,
te va a parar el de que está en el puente en Alegría. O pasando Mavil un poco más acá, si no está en la entrada de Chiringallo. O sea, lo tienes aquí. Y hay uno en el kilómetro 5 acá, frente a Manuteta, que está parado de vez en cuando en las noches. O si no, está en Alegría, en el Grifo. O sea, ya los tienes donde están ubicados. Y, por ejemplo, los que han hecho trámites de guías te cuentan incluso, o sea, llegan al punto de que ya se presta para esto, ¿no? O sea, pasó que como no vienen en barricas o vienen en sacos que son diferentes y en las guías están mal y se te pasó una barrica, un saco y te encuentran sin razón y te sacó y te quiere que le pagues para que pase. Y ya logró, se intimidó el practicante, el que hace el trámite de guía en RONAP, ya le dio y le dice, ¿y ahora cómo voy a hacer? Porque de aquí el kilómetro 50 me va a parar otra vez la policía, ¿ya? Y el policía le dice, no te preocupes. Yo ya le digo. Yo ya le digo. Es un sistema que opera, de hecho. Sí. Es un tema que no se trata muy normalmente, pero que sí se sabe y todo el mundo lo sabe. Sí, y es una pena y es una falta de conciencia también de las autoridades, porque no es que se les pague mal a los policías ahora, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está pasando? Y no solamente en Castaña, en Madera también. ¿Sí? Justo hace un par de días iba a despachar una madera a Iñapari y la policía ya estaba en el trayecto esperando que pase el carro. Y en verdad los detienen. ¿Y sabes qué pasa? Que uno podría pelear, ¿no? Y decir, tráeme a la persona responsable. Pero es tiempo que se pierde. Hasta que lo llamen, y además a veces te traen a la fiscalía, hasta que la fiscalía lo entienda, 5 días. O sea, ese papel de no entender, ¿no? Porque está bien, la policía es una autoridad y se le respeta siempre y cuando cumpla su trabajo, ¿no? Porque cuando tú ya ves que pasan estas cosas, realmente es denigrante para la policía, ¿no? Y son esas acciones que hacen que en verdad ya, no solamente como usuario, como empresario, ¿no? Sino como ciudadano. O sea, realmente ya cuando tú piensas en denunciar a alguien, tú dices, realmente voy a darle la información al policía para que me roben, quizás, ¿no? Entonces ya va un tema de ciudadanía en realidad. O sea, estás sobrepasando todos los niveles, ¿no? Y realmente, como te digo, no puedes tener un carro parado. Esto significa más plata, menos márgenes de ganancia, que de por sí te encuentras con un producto barato, que estás tratando de venderlo, entonces como que se suman costos, que al final pues se traduce en menos dinero y mayor vulnerabilidad sobre el bosque. O sea, cómo toda esa cadena termina en deforestación finalmente también. De hecho que sí, pues es que ahí hay un tema también de desconocimiento y de aprovechamiento de ese conocimiento o vestir el uniforme. Y no solo hablando de policía, sino también el uniforme, puede ser lo mismo de las garitas y todo ahí, porque hay un caso, por ejemplo, los carros estos que transportan la castaña desde el monte hacia afuera, que le llamamos triples, que no tienen documento porque son motores que se han puesto sobre un fierro y toda la cosa ahí, y no tienen... No tienen placas. No tienen placas, ¿no? Entonces la socia saca la castaña y llega a la carretera y lo para la policía y le empieza a pedir primero licencia de conducir al que no tiene licencia, al que maneja este carro, luego le pide documentos del carro, placa, y le dice, si no, tu castaña se queda, la decomisamos, ¿no? Y son como 70 sacos, que son como unas 100 barricas, ¿ya? Y para que tú saques la castaña va a ser un problema y tal cosa, así que paga. Y es verídico. Entonces lo que hace la socia, llama y le dice, oye, y nos ponemos a analizar todos, ¿no? En la oficina. 2 minutos, 3 minutos. Ahora, ¿qué hacemos hoy? Porque si le decomisan la castaña, ya perdió tiempo para sacar esa castaña, va a ser un problema, ¿no? Claro. ¿Ya? Págale.
¿qué vamos a hacer? O sea, porque si no, ya lo sabes, ¿no? O sea, es una pérdida ahí de tiempo. Y en verdad ¿no? ahí pierdes. Y claro, también debe ser un llamado de atención por el lado nuestro también, ¿no? Porque vamos a manejar un vehículo, está tu licencia, la ley es para todos, entonces hay que cumplirlo. Así ya sabemos que tenemos un policía que nos va a ver el carro, que nos va a pedir la licencia, entonces hay que salvaguardar esos errores, ¿no? También es algo en lo que hay que prepararse, ¿verdad? Porque definitivamente un vehículo tiene que estar identificado, un chofer tiene que tener su licencia, ¿no? Y claro, eso se podría entender dentro de la misma concesión, que tú dentro de la misma concesión puedas manejar de aquí para allá y todo, pero ya cuando sales, ya la cosa cambia porque van a ver las autoridades corroborando, porque también, ¿qué pasaría si el vehículo tuviera su placa? ¿Qué pasaría si el chofer tuviera su licencia? No pasaría nada, ¿no? Entonces tuviera que quedarse triste el policía porque no le van a dar nada, pero sabe de que hay una gran mayoría también informal. Entonces también ahí vamos con la informalidad. Todos esos carros no tienen. Claro. Ningún carro tiene de ese tipo en realidad. Así, Claro. o sea, sí. Pero creo que ahora ya se consideró dentro de la normatividad que puedan ser usados, creo, porque nadie tiene esos carros. Son carros armados, ¿no? Y son los únicos que entran por estas carreteras porque las carreteras son bien huecas. Entonces, los triples. Los triples. Tienen esa mira, esa no he capacidad. sabido de eso. No, sí. Pero es un datazo. No, sí, en realidad sí. Pero sabemos, de hecho, un tema de complicidad, pero también un tema de, oye, si no pago, pierdo. O sea, si se presta para eso. Entonces, sí hay ese tipo de casos, digamos, ahí, y que necesariamente creo que hay que verlos de más cerca como para prestarles soluciones a esos temas ahí. Y ahí es donde justo hablabas un poco del tema de educación, responsabilidad, generar capacidades ahí en la misma gente. Y se necesita, de hecho, todo un programa, un presupuesto para hacer eso. Sí. Porque si no, vamos a mantenernos en lo mismo siempre. Creemos mucho, de hecho, nosotros en la tecnología en base a la digitalización. Y creo que ahí está una parte de las soluciones de esto, donde todo se digitalice bajo plataformas, espacios, gente técnica o incluso la misma gente participando, tomando data incluso, o sea, decir, pero hay que generar toda esa capacidad. Creemos que también... Y voluntad también. Claro. O sea, tiene que haber voluntad. Voluntad, de hecho, pero también debe haber esa voluntad del técnico de salir al campo y enseñar. Y no solo eso, sino también hay que investigar, porque hay muy poco de investigación también en campo, muy poco de la proyección social de la gente y de la misma universidad aún todavía no llega a campo y muchos de los practicantes están en oficinas y no están en campo y se necesita abrir todo ese espacio, creo, ahí para poder generar eso. Sí, y hay un divorcio todavía, ¿no? Entre el sector privado, la autoridad y la academia, ¿no? Todavía hay un divorcio. Porque la academia genera mucho conocimiento que no está siendo adoptado por las autoridades, porque se necesita de ese conocimiento muchas veces para generar lineamientos técnicos, ¿no? Entiendo que están en ese proceso y se aplaude mucho ese esfuerzo, pero eso requiere de voluntad, de querer hacer las cosas bien, ¿no? Y no sé si todavía no sé en cuánto tiempo tendremos la suerte de encontrar a alguien que realmente quiera sacar adelante el sector en nuestra región, ¿no? Porque lamentablemente se ve todo lo contrario. Creo que la conversa es muy buena. De hecho, hay mucho más que hablar. Sería muy bueno, de hecho, tener un espacio más seguramente para tocar unos temas más puntuales, digamos, porque así como lo tratamos general, nos falta tiempo normalmente. Entonces, y de hecho contar con otros que también puedan opinar y ahí se genere un poco más del debate. Sí, ahí sería bueno tener ahí un panel bien interesante. Ni siquiera hemos logrado hablar de las guías, de la venta de guías realmente, ¿no? Que es todo un tema que todavía sigue operando porque todavía hay vacíos en los lineamientos técnicos, ¿no? En cuanto a eso, yo te diría...
la digitalización nos llevaría a mejorar eso, uno. Lo otro es que creemos mucho en la participación también del mismo castañero. Ahorita estamos haciendo una consultoría para hacer monitoreo participativo, ¿ya? Entonces lo que se está haciendo es, ya está la plataforma y lo que se está es enseñándole a usar el aplicativo para subir data a la plataforma. Entonces lo que se está haciendo ahorita es monitoreo del jaguar. Entonces lo que están haciendo los castañeros, no solo ellos, sino sus hijos que van con ellos y están tomando huellas de jaguar, lo que encuentran en cuanto al jaguar y algunas otras cosas ahí que sean interesantes. Y entonces hemos visto como de los 20 que han sido capacitados, 10 y un poquito más ya tomaron data. Y se ve todo el traqueo, todos los puntos. Cada punto es una foto y está georreferenciada, quién la tomó, toda la data así. Y se ve, digamos, en los jóvenes que han logrado entrarle y usar el aplicativo, el deseo de continuar, ¿ya? Entonces, eso se podría transferir también, de hecho, a este tema de generar la información, el tema de guías, podrían generarse ahí, de hecho, o sea, hay un espacio bien abierto para eso, para chambear en eso. Pero toda la experiencia que tenemos ahorita en guías es un problema, ¿no? Porque hemos encontrado, por ejemplo, hicimos una compra de una castaña a un socio y resulta que no tenía guía ya. Entonces fuimos a revisar a la gerencia forestal y en verdad él nunca había vendido guías ni nada. Y no había pasado nada, pero ya no había guías. O sea, ya lo había vendido su Ya, guía. se supone, pero él dice que no la vendió. Entonces, en algún momento tuvimos la data que las guías también salen de la misma oficina, de la misma gerencia. O sea, salieron así. Entonces yo supongo que ahí estarían los hostiles y todos ellos metidos de alguna forma, o el mismo sistema operando en su momento. Claro, porque hubo un tiempo en que se estaban clonando las guías. Y definitivamente o tenía que ser personal de confianza del mismo titular o tenía que ser la misma gerencia. O sea, no había de dos, ¿no? Claro. Uno de ellos tenía que saber de eso, ¿no? Pero no sé ahora cómo están con la clonación de guías, pero definitivamente el hecho de aportar con estos aplicativos de trazabilidad desde la asociación que lideras, es muy importante, ¿no? Y el siguiente paso, que es más retador todavía, es ver cómo esa iniciativa que involucra a un buen grupo de castañeros puede hacer sinergia con el ente rector y con OSINFOR y la región, ¿no? Que es lo más débil, digamos, ahorita. De hecho, en ese proceso estamos, ¿ah? Ahorita hemos tenido una reunión con el presidente de la Junta de Fiscales, creo que es, Washington, y le hemos propuesto, de hecho, generar la integración de plataformas, pero vincularlos a ellos más. Es decir, para tener acciones de inmediatas frente a afectaciones, invasión, tal ilegal, esas cosas. Entonces él está muy interesado, hasta ahora lo hemos visto, y estamos planteando a través de la mesa técnica reunirnos con ellos y aportarle, darle una propuesta que tal vez se podría hacer este tipo de integración entre plataformas, ¿no? Pero algo que hace mucho tiempo hemos visto, de hecho, es, ya en el tema de guías en realidad, es que cuando empieza la temporada de castaña en diciembre, enero, hay mucha venta de castaña sin guías. ¿Y cómo sucede esto? Es que mucha gente que no tiene castaña está vendiéndole castaña a un tercerista, que no tiene concesión. Y el castañero es quien se queja de que me están robando la castaña, ¿ya? Y de hecho sí se la están robando, ¿ya? Claro. Entonces hay todo un tema de complicidad y un círculo que trabaja en el sentido de que el que no tiene castaña va a sacar castaña de un castañal que no es suyo, y ahora ya no va a 1 kilómetro al borde de la carretera, sino va a 1 hora, 2 horas caminando, o en moto 20 minutos, media hora, porque la castaña hoy día tiene un valor diferente al de antes. Entonces, bueno, este año no tanto, pero los años pasados sí había muy buen precio. Entonces, él llega con 1 barrica, 2 barricas y se la vende al tercerista. Y el tercerista le dice, bueno, tienes guía, te pago 5 soles menos, o te la compro como está, ¿ya? Y te la compro. ¿Por qué buena castaña en enero? Nada, es podrido y tal, la compro. Cuando este tercerista logra acumular 100 barricas, ahí sin ninguna guía, se la vende a una empresa. Y ahí es donde sucede un negocio, ¿no? Te vendo la castaña con guía, te va a costar un poco más, o te vendo la castaña sin guía,
y tú te encargas de la guía. La empresa decide si él compra la guía o si se la vende con guía, pero más caro. ¿Ya? Ya. Entonces, este tercerista se la vende y se la lleva. De hecho, hay empresas que conocemos que compran guías y viven de eso porque meten mucha castaña de Bolivia. ¿Ya? Entonces, y esas guías, entonces, no es que están en todo lugar. Ahora, el castañero se queja, pero el castañero también es el que al final, no todos, pero al final es el que vende la guía también. También, sí. También. Entonces, porque justamente lo que decías de antes, una socia castañera que tiene 1.500 hectáreas, que es una de las más grandes, creo, o 1.200, tenía para 500 barricas, porque creo que se la calculan por hectáreas o por árboles, creo que es, ¿ya? La cantidad de guía y producción, ahí. ¿ya? Entonces, Ya. 500 barricas, pero ella solamente produce 200 o 250 a lo mucho. Le quedan 250 de guía Por vender. por vender. Hablamos de no vender tal cosa, pero al final, en una necesidad, la vende la guía. Y es dependiendo de la temporada y la cantidad de castaña que tengan, porque si hay necesidad, porque incluso hay demanda por guías. O sea, las Sí, empresas... a todo el veces mundo- te sale, es más negocio vender la guía que el mismo producto. Exactamente, 50 Ha céntimos la pasado guía, también. 20 céntimos, 30 céntimos Así por es. kilo, y se hace un negocio. Sí, así es. ¿Ya? Entonces, hay todo un tema ahí sobre el tema de las guías que seguramente tendrían solución en este tema de digitalización. Ahí tal vez podría verse, pero también creemos que hay un tema de mucha data recogida en campo de verdad. O sea, porque tiene que saberse que esa concesión tiene tantos árboles y produce tanto que podría recogerse a través del castañero, a través del técnico, ¿ya? Yo no sé, que para saber cuánto en realidad hay castaña. Porque también tenemos otro problema. No sabemos en realidad cuánta castaña produce Madre de Dios. No sabemos si son 100 contenedores, 70 contenedores, no sabemos si son más de 100. Sí. Y el problema es que ahí es cuando te preguntan, ¿y cuánta castaña bota Madre de Dios? No sé en realidad. Claro, porque al final tienes un mix, ¿no? Pero también pasa porque, digamos, la información que tienen para el aprovechamiento de castaña ya está desfasado. Son planes que se han presentado hace años y cada año la renuevan y es la misma información. Pero, por ejemplo, nosotros nos dábamos cuenta de que ahora que hemos estado haciendo ordenamientos, que tienes varios árboles muertos que ya no producen. Y eso no se está actualizando en los ordenamientos. Y claro, ahí también volvemos a un tema de estimación, porque cuando vamos a hacer el ordenamiento, tú le preguntas al castañero, ¿esta cuánto te rinde? Ah, esta me rinde una barrica, esta me rinde 9, esta me rinde 5, ¿no? Y es más a lo que él ya conoce y no estamos seguros, ahí también hay un vacío, ¿no? De no saber realmente cuánto está produciendo ese árbol, ¿no? Y de no actualizar los planes de manejo. Algo que resulta interesante es que ahora la gerencia, por ejemplo, está inspeccionando los castañales, ¿no? Presentan sus ordenamientos y se van a inspeccionar a ver realmente cuántos árboles de castañas hay, ¿no? Entonces, es un poco engorroso, sí, ¿no? Eso es otro tema, pero si hablamos en términos de contrabando, esa acción, digamos, ayuda, ¿no? Ayuda a verificar la información. Creo que el tema de las guías no va a terminar, pienso, en buen tiempo, porque hemos visto en todas las conversas y esas cosas, necesitamos data mucho más certera. Yo creo que los ordenamientos o deben darse en tiempo de producción, en enero, febrero, porque sepan cuánto produce, ahí se puede ver, ¿ya? Uno. O lo otro es que la data debe ser recogida en campo en esa temporada. Así, es decir, porque tú puedes ver, o en todo caso, porque tampoco la puedes ver todo el castañal, o en todo caso, debería vincularse a la universidad en el sentido de que, oye, como Madre de Dios, este año vamos a trabajar, de hecho, y a otros fondos más, sobre sacar data real. Entonces sacaremos una muestra, yo no sé, de 100 castañales, ¿ya? Y de gente tomando data durante los 2 meses de cuánto produce cada árbol, ¿ya? Pero buena data, bien certera. Y eso sí podría tal vez duplicarse y a partir de eso tomar esa data, tal vez, ¿no? Y podría hacerse eso, porque creo mucho en el potencial de los profesionales que están haciéndose en la universidad,
pero aún le falta a la universidad tal vez esa visión hacia ese lado, porque esa data nos serviría no solamente para castaña, ¿no? O sea, podrías tú también hacer madera en ese proceso, porque un forestal no solamente podría estar viendo castaña. Y hemos visto hasta en la posibilidad de que podría ser de ecoturismo, viendo qué potencial turístico podría tener una concesión, o sea, Ahora ese es vínculo. todo, ¿no? Claro, Ahora es todo realmente, porque si hablamos de darle valor al bosque, no solo está en la castaña o en la madera, entonces está en un poco conocer el bosque, ver qué tienes, qué potenciales tienes, y ahí va a saltar también el tema de bonos de carbono, servicios ecosistémicos, ¿no? Servicios necesariamente. ecosistémicos, ¿no? Sí. Entonces, y una buena forma de conducirlo es a través de esta asociación, por ejemplo, RONAP, ¿no? Que ha dado saltos gigantescos y que está trabajando con el mayor esfuerzo desde distintos puntos hasta incluso desde la parte psicológica y que es muy importante, ¿no? Entonces, el poder tener una visión de hacia dónde invertir la plata va a ser importante si tenemos en cuenta que nuestra prioridad es que yo viva bien a partir también de que el bosque esté bien, ¿no? Justo hablamos de valorizar el bosque y hemos tenido la oportunidad, y tenemos ahorita la oportunidad de un bono de carbono que están en castaña, en realidad, que justamente hablábamos, no me acuerdo con quién, y decía que promedio el castañero está recibiendo estos 2 últimos años, creo que como 40.000 soles anuales, ¿ya? Todos los que están en el proyecto este, y que definitivamente no le está causando casi ningún efecto de sostenibilidad al mismo bosque, porque nuevamente regresamos a la educación financiera. Entonces no hay una reinversión en la conservación, sino hay una reinversión para ellos y no muchas veces rentable. Entonces hemos visto desde la misma organización en todo el esfuerzo que se hace, porque hay un esfuerzo, pero resultados en campo se necesitan mucho más, los servicios ecosistémicos, yendo más allá de solamente los bonos de carbono y no Sí. solamente viento castaño. Ahorita hay un tema en Wikungo, ¿ya? Estuvimos ahora en una reunión donde hemos hablado con los de Natura y Natura está entrando al Perú justamente a comprar Wikungo, pero ya lo hace Candela hace buen rato. Y Ya. Afimad decía que este año hemos vendido más Wikungo que castaña, porque hemos vendido como 10.000 kilos en Genial, Wikungo. qué genial. Entonces, en los próximos años supongo se venderá más Shinami, Ungrawi, cosas que hay que valorizar dentro del bosque. Hablamos con ONGs que ahorita están trabajando en temas de valorizar una hectárea de bosque en su totalidad, digamos, y que pueda ser vendido también valorizado en el mercado. ¿Ya? Entonces, hay alternativas para trabajar en el bosque y darle sostenibilidad y frenar un poco el tema de la tala y del trabajo en madera. Entonces, hay esas posibilidades, las hemos visto de cerca, pero también necesitamos, de hecho, a la autoridad, al privado, al mercado, viendo de más cerca esas oportunidades que existen. Entonces, creo que hay eso, lo mencionaste, y es importante decirle a los castañeros, de hecho, a los socios y a quienes nos ven hoy en día, es que hay oportunidades en el bosque, que la castaña es una de esas, pero que existen otras oportunidades, que necesitamos juntarnos para hacer un mejor trabajo en campo Sí. y tener una visión mucho más amplia de esto. Y de hecho, lo que hemos venido intentando, trabajando en RONAP, que finalmente es intentar generar un modelo, porque todavía le falta harto, ¿ya? Es buscar justamente lo que decías, beneficiar a la gente de por sí en campo, pero no solamente económicamente, porque no se trata de solamente economía, se trata de oportunidades para sus hijos, del tema de violencia, autoestima, valoración de su trabajo en campo, ¿ya? Entonces esas cosas hacen que la gente esté mejor que solamente teniendo dinero, que se sienta a ese nivel emocional mejor para que conserven bosques. Entonces Una buena se va a ver salud mental. vinculado a esto, de hecho, ¿no? Entonces creemos mucho en eso. Hay un trabajo que hacemos en la asociación como para lograr esos objetivos, pero es muy lento, muy poco lo que hacemos, de hecho. O sea, Creo que ahí los bonos de carbono es una excelente oportunidad si se piensa no tan solo en la inmediatez, ¿no?
Yo un poco escuchaba por ejemplo, los planes de conservación con las comunidades nativas, con el programa Bosques del Minam. Y bueno, no sé qué resultados hayan, pero la lógica es muy buena, en el sentido de que además de proporcionarte una parte del dinero, se tenga bien claro el plan de inversión que te ayude a mejorar tu calidad de vida, abordando todas esas variables que estás mencionando, educación, salud mental, ¿no? Entonces, incluso actividades productivas, porque si, digamos, un castañero está recibiendo 40.000 soles al año, que no había antes, ¿no? Puede generar actividades productivas complementarias, ¿no? Y eso puede involucrar el ecoturismo, por ejemplo, en reinvertir en el bosque para que no pueda tener solo una actividad en el año, sino va a vivir del turismo, va a vivir de la castaña, va a vivir de otros frutos. Incluso muchos de los castañeros colindan con sus propias chacras, ¿no? Entonces, cómo fortalecer esas chacras con actividades productivas de tal manera que él pueda estar más tiempo también en el bosque, para poder reinvertir también en la seguridad de su bosque. Porque uno de los temas fuertes que se vienen es el tema de las invasiones, ¿no? Se viene una crisis bien fuerte. Entonces, el disponer de dinero para eso es importante, y creo que las estrategias de red, los proyectos red, son muy importantes, muy, muy importantes si es que se tiene claro el enfoque, ¿no? Sí, hay una moda en eso. En realidad se vuelve así como que y me causa un poco no sé si es que de desazón, de pena, porque cuando se ha visto bonos de carbono, y lo vio Ban hace como 9 años, me parece una muy buena apuesta, creo que son más de 10 años, creo. Uh-huh. Ajá. Entonces, es muy buena apuesta. Yo creo que lo que está logrando hoy en día, así no sea tanta sostenibilidad en el bosque, hizo su apuesta como empresa y yo creo que lo ha hecho y se está cobrando hoy en día. Los castañeros hicieron la apuesta sin saber qué apostaban Uh-huh. y qué iban a hacer, y hoy día están cobrando. De hecho, hay un resultado, digamos, de un riesgo en inversión. Pero Uh-huh. hoy día he visto varias iniciativas, o al menos un par, en bonos de carbono, en trabajar bonos de carbono, y ya no lo ven como un tema de sostenibilidad del bosque o conservación, sino un tema de cuánto voy a ganar, Uh-huh. ¿ya? Y cuánto le voy a dar a la gente de ingreso. Pero no Uh-huh. se ve en el fondo la conservación, que debería verse como Uh-huh. concepto principal. Entonces digo, ahí Uh-huh. sí está mal la visión de los bonos de carbono, ¿no? Entonces, Uh-huh. o de este servicio ecosistémico. Nosotros hemos visto ese tema, pero finalmente hoy día hay como un concurso con quién tiene más bosque. Entonces Uh-huh. hoy día, de lo que eran creo como 400 soles, hoy día ya llega a los 500 y seguramente llegará a los 600. Ya Uh-huh. había un programa jurisdiccional que iba a entrar, creo que era, no me acuerdo cómo se llamaba, iban a entrar con agricultores y todo. Ya hay otra cooperativa que está entrando, quiere trabajar bono de carbono. O sea, se ve Uh-huh. como un tema en concurso. Creo que lo que debería primar en caso de los servicios ecosistémicos como los bonos de carbono, primordialmente debería ser la conservación, la Uh-huh. sostenibilidad y esta equidad de poder vivir tranquilo, Uh-huh. digamos, en el bosque, la gente y el bosque, ¿no? O sea, es Sí, decir, es que es, ahí hay un triángulo, ¿no? Creo que es una empresa que está apostando mucho. Realmente manejar una empresa no es sencillo, ¿no? Es muy complicado. Hizo una gran apuesta hace 10 años, como mencionas, cuando el tema era nuevo e incipiente. No se sabía realmente nada del tema y hasta ahora estamos tratando de entenderlo, ¿no? Entonces, de hecho, siendo una empresa con tanto personal, eh, tiene que lucrar. Pero ahí está el tema triangular de ver la parte ambiental, ¿no? Y la parte económica, pero también la parte social, ¿no? Entonces, hay un triángulo interesante que creo que todos buscamos, ¿no? Todos buscamos. El tema del manejo forestal también no es algo de que, ¿qué empresa va a decir, mira, yo
tengo la fórmula del manejo forestal. Nadie, creo, pero todos apuntan a eso y eso significa ser económicamente viable, porque justamente si es una empresa que lucra, tiene que ver también hacia sus años posteriores, porque este año ha habido una baja también en bonos de carbono y ha afectado a quien menos, ¿no? Entonces, ahí una empresa debe tener los fondos para sobrevivir también. Entonces, es un tema muy complicado, pero buscar esa triangulación, ese es el reto, ¿no? De no desbalancear la parte económica versus la parte sostenible que tú hablas, pero tampoco ver bajo la parte social, la persona, que es lo más importante, porque el fin es que la persona esté bien. Y si la persona está bien, no quiere estar bien, no puede pensar que el bosque puede estar afectado, porque eso significa que va a estar bien solo un momento, pero después no va a haber forma, ¿no? Entonces, sí, es un tema bastante complejo. Mira, Bianca, muy chévere, muy chévere conversar. En realidad, pasamos de media horita. Ya vamos, no sé cuánto tiempo, pero como te decía antes, sería muy bueno en otra oportunidad juntar un panel más de todos, unos 3 más, Sí. y poder conversar el tema. Y de hecho, si ahorita nos sentamos a hablar 2, estamos planteando algunas soluciones, creo que 3, 4 podrían dar más soluciones, posibilidades de soluciones. Así que agradecerte tu presencia, toda tu experiencia aquí, y bueno, si pudieras dar algún mensaje, por favor. Sí, muchas gracias, Miguel. Creo que la solución está en buscar hacer cada uno nuestra parte, ¿no? No siempre podemos ser muchos, pero donde estemos, en lo que hagamos y en lo que pensemos y con quien nos rodeemos, creo que tenemos que pensar no solo en el momento, sino también justamente en ese futuro que depende también de nuestros bosques, ¿no? No en la inmediatez, tener una cultura financiera, o por lo menos saber que no puedo gastar más de lo que tengo, ¿no? De lo que ingresa. Y que las actividades ilegales de momento pueden beneficiar a unos cuantos y en un momento, y en un determinado momento, pero en algún momento pasa factura. Y creo que nos toca a todos como ciudadanos el poder ser más comprometidos y más identificados si amamos esta tierra de donde seamos, si seamos con raíces netas de acá. Creo que al final, como escuchaba en una canción, todos somos migrantes. Nadie puede decir específicamente yo soy de acá, ¿no? Entonces, como somos una mezcla, la idea es poder amar a esta tierra y demostrarlo, ¿no? Con las pequeñas cosas que hagamos, desde que empecemos una conversación con alguien, el que motives, el que transmitas, el que hagas, el que muestres, ¿no? Son cosas que de alguna manera ejercen un efecto multiplicador. Súper gracias. Y gracias a todos, a quien nos ven por YouTube, el Instagram, el Facebook. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.